Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Sin Componenda. Esta vez en Fuera los Corruptos, Teología Política Religiosa, tiene el placer de darles un tema que está muy de boga y tiene que también conocerse por muchos de sus autoridades, por los que pretenden dirigir los destinos de este país, por lo que los medios de prensa deben de identificar y por los propios jóvenes, que es la esperanza de toda nación. El tema que tenemos preparado para esta ocasión la hemos titulado La Generación Z Internacional y la Generación Z del Perú. En estos últimos tiempos hemos venido escuchando hablar de las generaciones antes, generación X, generación Y, generación Z, inclusive ya se está hablando de las generaciones alfa y beta. El mundo, en cada época o etapa de su desarrollo, va distinguiendo comportamientos, perspectivas, conocimientos, sentimientos, conductas, estilo de vida, que lo hace diferenciable en el sentir y actuar en un tiempo particular. Claro está, no es lo mismo las vivencias y sentires o perspectivas de entendimiento de la vida y de la vida social, educacional, en aquellos tiempos de nuestros abuelos, de los padres, de los hijos y de los hijos de nuestros hijos. A este ciclo de 20-30 años se le llama generación y se le etiqueta por intervención de profesionales, sociólogos, psicólogos, marqueteros, que establecen, de acuerdo a las fechas de nacimientos y de la acción demográfica, se le conoce como cohorte generacional, con fines de identificación y características de poblaciones demográficas en aquellos pueblos de estándares comunes. Pero muchos creen también que esta generación Z nace espontáneamente y que en todas las latitudes se considera que funciona por igual en Europa, en Estados Unidos, como en el Perú. Craso error. Hay una diferencia entre lo que es la generación Z de Europa, con la que es la de Estados Unidos y con la que es la del Perú. Ahora, detrás de todo esto, vamos a ocuparnos de una serie no visto todavía, pero para nosotros en esta continuación del hilo de identificación del proceder del nuevo orden mundial, sí encontramos esa cadena que los une y hace un engranaje de continuidad. Y todos creen que no existen financiamiento de identidades internacionales para apoyar a la denominada generación Z. Y eso hemos comprobado que sí existe, lo cual vamos a ver con sorpresa, que aquellos que apoyan a los izquierdistas burgueses caviares son los que ahora apoyan a los jóvenes de la generación Z, sin que la multitud de jóvenes lo sepan también. Ese pensamiento único, internacionalmente movido a través de fábricas de pensamiento, es la que se aplica a esta generación, que envuelve también generaciones pasadas, y todo esto convive en esta época. Bueno, vamos a aclararlo esto porque puede ser confuso para otros, pero va a ser bien claro cuando comencemos a su desarrollo, y lo sabremos dentro de unos instantes.
¿Por qué es importante que sepamos todo esto? Porque es muy fácil hablar, dirigir, criticar, enfocar lo que es las agrupaciones de jóvenes denominadas Generación Z. Pero la importancia radica en dos aspectos. Primero, porque hay un vínculo entre la etiqueta que se usa para distinguir generaciones de cada 20 o 30 años, ese ciclo de cada 20 o 30 años, compatibiliza con las agendas de desarrollo sostenible, las agendas de las superélites del nuevo orden mundial, donde se persigue, bajo un solo pensamiento universal, reducir todos los valores y principios cristianos, reducción de población y reducción de fe de los pueblos. Para ellos toda esencia, repito, la tradición, la historia cristiana es un obstáculo y es bloqueada al considerar ese desarrollo sostenible y sus 17 objetivos que tantas veces tenemos enfocados como aspectos ideológicos de género, igualdad social, con inclusividad y la destrucción de la vida y la familia principalmente. Todo eso está en su desarrollo, en su enfoque de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Esa gente de la superélite usan también la violencia, que es un tipo o una forma de penetración permisible por ellos, para que ese pensamiento único pueda imponerse a la fuerza. Esas ideologías toman tanto los aspectos ideológicos del comunismo como de los caviares. ¿Y qué es lo que se determina? Los caviares, por ejemplo, es una clase social privilegiada porque ellos viven en los grandes sitios, están aquí, por ejemplo, en el Perú, viven en San Isidro, Miraflores, mientras que los comunistas ya no son privilegiados bajo ese aspecto, pero sí son resentidos sociales y usan una ideología política económica desfasada de la sociedad, buscando una sociedad sin clases más bien, y un control de los medios de producción. Todo eso es retrógrado, todo está desfasado. Se han quedado en Stalin, en Lenin y en América con Fidel Castro. Se olvidaron de Antonio Gramsci, que es verdaderamente el inteligente del comunismo. Se han olvidado de eso. Bueno, pero ese es el primer punto, el primer aspecto que tenemos que considerar. Pero hay un segundo punto que tiene que ver con una alerta para todos. Para todo el país. Para todo gobierno democrático que quiere conservar su soberanía constitucional, jurídica, social, educativa, política, entre otros. Nos obliga por esa razón a estar con los ojos abiertos, porque ellos penetran de manera informal y usan los mismos lineamientos camuflados y disfrazados de corte feminista, de corte ideológico caviar, mediante las participaciones que tiene con la creación de nuevas asociaciones, nuevas fundaciones y nuevos financiamientos. ¿Para qué? Para mantener el caos y la crisis en las naciones. Lamentablemente hay gobernantes que viven en la ignorancia y consienten este desorden, consienten esta crisis. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir dinero sucio, con funcionarios corruptos que están en el gobierno, con gobernantes corruptos que se prestan para ello. No les interesa la patria, no les interesan los valores, no les interesan las identidades. Todo esto ya está infiltrado en instituciones democráticas. Claro, ¿por qué? Porque las ideologías, los enfoques ideológicos, es más fácil para manipular colectivos y grupos. Y en relación a la generación Z, que se denomina una expresión de cohorte generacional demográfico, también tiene una vertiente que es la de los jóvenes pacíficos, que es
los jóvenes con derecho a protestar, a vertir sus ideas, sus pensamientos, y es en su esencia juvenil. Pero ante eso, ante esa presencia, acoplan grupos de minorías violentas y lo hacen buscando también una generación joven y hace que funcionen de una manera distinta en Estados Unidos, en Europa y también en el Perú. ¿Qué es lo que les une? Que estamos en los tiempos de la full tecnología. Y por eso hay una diferencia bien marcada que lo vamos a ver de la generación Z del Perú a diferencia de la generación de Europa y de los Estados Unidos. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es la razón de etiquetar estos grupos generacionales conforme a una agenda internacional que sabemos son aplicables o aplicados por los organismos internacionales? Ellos son los brazos del NOM. La ONU, la OMS, la UNESCO, el Fondo de Población Mundial, todo eso incluido, ojo, sectores de préstamos internacionales para desarrollo, pretexto, Banco Mundial, la OCDE, que tanto le preocupan aquí al canciller peruano para poder ingresar, y no sabe que ellos son los que van financiando estas clases de ideología, o comunistas o progres. Pero esto es lo positivo, esto es lo hermoso, que hay líderes cristianos como Donald Trump, Bukele, El Salvador, entre otros, han detectado y han cortado todo ingreso ideológico destructivo y financiamientos para sus países. ¿Por qué? Porque saben cómo están operando en estos momentos. Y debemos recordar que la superélite mundial tiene trabajado ya lo que se ha venido planificando mundialmente en Occidente. El desarrollo sostenible con sus 17 objetivos, con sus enfoques inclusivos, sus enfoques ideológicos de género, y cuya aplicación, lo hemos dicho, facilita ese poder y el control de las poblaciones, el control de las naciones occidentales. Y por suerte, los líderes cristianos como Donald Trump y Bukele, a través de buenos asesores que han tenido, han detectado y hoy día están desactivando todo esto. Bueno, una parte por lo menos han causado división dentro de la misma superélite mundial. Se quedan todavía aquellos seguidores de Soros y algunas fundaciones que vamos a establecer después a conocimiento de todos ustedes, pero se encuentran en una lucha de desactivación Donald Trump y Bukele para todos estos objetivos destructivos que persigue la destrucción de la esencia de la vida cristiana. Y por eso ellos han tenido, por bendición de Dios, la capacidad de poder detectar, con buenos asesores, por supuesto. Y vamos a hacer una especie de vínculo de conexión, de conectividad. Esta super élite, sabemos, tenía un manejo de 3 agendas. Y hasta el momento, antes era el del milenio, que tiene que ver con la generación Y. La agenda 2030, que es la que tiene que ver ahora con la generación Z. Y ya se han proyectado con la agenda 2050, que tiene que ver con esa generación alfa y beta, aquellos que han nacido en ese año 2025, ya van a correr con la full tecnología de vida, o sea, viven nativamente bajo esta influencia, una generación influenciada, full tecnología. Entonces debemos ser claros que el sentido de etiquetar a estos grupos identificables de las generaciones responde a intereses. Y esos intereses, está clarísimo, son de las superélites dominantes. Aquellas que buscan imponer moldes mundiales de pensamiento, direcciones a poblaciones, y crean sus
nuevos valores, estilos de vida y variables en actitudes y tantas disposiciones para que tener un control de consumo por generación y por uso de la tecnología para el entretenimiento, sobre todo en las clases jóvenes y según los lugares donde se encuentren. Para esto, ¿con qué cuenta? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Tienen a grandes psicólogos, tienen a sociólogos, tienen a marqueteros. Ellos son los que han acuñado esta etiqueta, le han dado estos nombres, estos cohortes poblacionales demográficos que están establecidos por nacimientos cíclicos, que hoy aquí en el Perú está con la generación Z. En el Perú es como que la ola del mar recién revienta acá, cuando en otras latitudes ya están levantando nuevas olas y por eso están apuntando a generaciones alfa y beta. Y eso está con la Agenda 2050 del nuevo orden mundial. Para algunos puede resultar esto muy confuso, difícil de entendimiento. Bueno, pues vamos a darle un poco más masticado todo esto. Pero de eso se trata, que hay una minoría súper rica que la conforma pues sionistas, capitalistas, masones y todo lo único que quiere es manipular las divisiones generacionales para perpetuar un dominio, destruyendo inclusive democracias. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que ejercen mayores descontentos? ¿Qué generación? Ellos la aprovechan. Es precisamente la juventud, una juventud sacudida, una juventud que ya sabemos nosotros, años tras años siguen en el mismo inconformismo, descontenta por la corrupción, por el desempleo, por las inseguridades propias y externas, pero tienen algo positivo, su energía, su ímpetu para protestar pacíficamente. Muchas veces no son permitidos porque ahí viene el acoplamiento de las fuerzas y movimientos asalariados que están precisamente para entrar en todo tipo de marcha donde puedan causar destrucción. Y por eso que se acoplan en marchas y protestas, porque eso es parte también del control para poder sembrar violencia, crisis y caos, y sea más difícil, y por eso nos entretienen con full tecnología. Y los gobiernos están atrapados, salvo algunos que detectan y sí salen al frente a pelear y a combatir en una forma integral. Todo esto nos hace a nosotros discrepar con aquellos opinólogos que son reduccionistas, están reduciendo de acuerdo a sus conceptos mentales qué cosas son los fenómenos dinámicos, sociales, políticos, económicos, educacionales y culturales que se dan a gran escala, a nivel macro. Y ellos, estos opinólogos, equivocadamente lo reducen y lo rebajan de ese análisis macro a una simple denominación y le dicen combate cultural. No es así, señores. Eso es un factor mínimo dentro de un bagaje completo universal donde ahí no entra solamente razonamientos e intelectualidades valederas. Porque si estamos hablando de reducción de fe de los pueblos cristianos, reducción de la religiosidad, como muy bien lo señaló motivo de lucha contra los cristianos Antonio Gramsci, estamos hablando de cosas mayores. Y ese es el objetivo final que tienen, reducir la población y la fe cristiana en el mundo occidental. Por eso, un mayor análisis es utilizada en diversas disciplinas para estudiar estos aspectos globales, mecanismos de acción, sin distingo de posturas políticas, izquierdas, derechas, porque en el uso y apreciación y una perspectiva a nivel macro, no se trata de un combate cultural, se trata de un combate entre el bien y el mal, el construir y destruir, el de unir o dividir. Por eso para ellos etiquetar
momentos sociales políticos, es un control más centrado, que le llaman los cohortes generacionales, porque es parte de su estrategia mundial para preservar un sistema de poder moldeada y variada para cada ciclo poblacional. ¿Qué es lo que más le interesa? El mercantilismo, ganar dinero propiciando consumos determinados, poniendo la tecnología como herramienta para resolver todo. Y para ir entrando ya a lo que se trata, nosotros no vamos a extendernos mucho porque es un tema muy complejo que hay que darlo en varias partes, pero vamos a tratar de simplificar. Ustedes recuerdan el año 1946, los que nacieron entre el 46 y 64 se le llamó la nación Baby Boomer. La Baby Boomers era aquella que estaba más descansada, dedicada a su familia, a tener mayor cantidad de hijos, de nenes, nacimientos, etc. Bueno, eso después fue reemplazado en 1900 los que han nacido entre el 65 y el 80 y le llaman la generación X. Y después, en 1981 a 1966, está el círculo de aproximación de esta generación, la generación Y. Y entramos a la generación Z, aquellos que nacieron entre 1997 al 2012. Estos son los que rápidamente, velozmente ingresaron a esta era digital, a esta era del Internet. Y hasta aquí nomás vamos a decir algunas pinceladas, porque ya estamos en la generación alfa, aquellos que han nacido entre el 2013 y el 2025, y la beta, que a partir del 2025, aquellas generaciones ya comienza con el nacimiento en adelante, porque están siendo moldeados por la inteligencia artificial, la hiperconectividad. Pero de eso todavía aquí en el Perú no estamos por visualizar. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Hay fundaciones, hay asociaciones, hay think tanks. ¿Qué cosa es eso? Think tanks. Bueno, esos son los centros de pensamientos o laboratorios de ideas. Son instituciones cada vez más influyentes. En Estados Unidos funcionan más de 1800 y se dedican a analizar e investigar. Sirven incluso a gobiernos, a empresas particulares, a la sociedad misma. Y ellos son los que van trabajando para producir el impulso global de sus ideas a través de la superélite. ¿Y quiénes están colaborando con esos estudios generacionales, especialmente en Latinoamérica? A nivel global, son muchas fundaciones. Tenemos la Fundación Interamericana. ¿Qué proyectos apoyan? Todo lo que está con el desarrollo social y cultural. La Global Philanthropy Project, que agrupa también a fundaciones públicas, privadas y corporativas. Ellos tienen énfasis en los derechos humanos, en la equidad de género, en la justicia social. Y esos son movimientos progresistas, llamados caviares acá en el país. Claro, desde ese nivel macro que estamos viendo las cosas, de ahí funciona para instituciones intermedias, y las instituciones intermedias van a las instituciones locales de cada país. Y esto a su vez buscan introducir redes, hacen aportes gubernamentales y, ojo, tienen dinero para movilizar recursos humanos, llamados por ellos, que tienen que ver con la igualdad de género, con las causas sociales globales. Hay muchas redes filantrópicas, feministas, organismos multilaterales. Todo está ya establecido dentro de este proyecto del nuevo orden mundial. Y ahí tenemos que ingresa el Banco Mundial, la OCDE. ¿Qué proyectos investigativos apoyan ellos? Todo lo que tiene impacto social. Entonces, todos estos programas se van fortaleciendo también en Latinoamérica. Y por eso hay que saber distinguir. O los líderes cristianos saben que ni el liberalismo
ni el comunismo, ni el capitalismo salvaje es propio, es compatible con una formación que tenemos nosotros como cristianos. Otras fundaciones trabajan, ONGs nuevas que se han creado, y están trabajando también y movilizan fondos para todas estas investigaciones de las áreas sociales y culturales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las generaciones Z aquí en el Perú con las de Europa y Estados Unidos? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer una diferencia muy clara. En Europa tienen actitudes y comportamientos de protestas por la dejadez de sus gobernantes, de sus gobiernos, porque consintieron inmigraciones que se han apoderado de las identidades de sus pueblos, de las costumbres de sus pueblos. Hay una presencia abrumadora de gente del Islam y ellos han hecho más bien que los autóctonos de cada región. Por ejemplo, en Francia, Inglaterra, en Alemania, está habiendo un despertar de jóvenes, sobre todo, que se han dado cuenta que han estado inducidos a un error. Entonces, esas generaciones están regresando a la creencia, a los valores, a los principios que les habían quitado por la influencia de los inmigrantes que trajeron costumbres y religiones y aportaciones culturales diferentes que les estaba afectando. Igual en Estados Unidos, por ejemplo, la generación Z es más bien un defecto, podría decir yo, el exceso de libertades. El exceso de libertades, por no decir libertinaje, liberalismo, que es incompatible con nuestra posición cristiana, hace que se vuelvan incrédulos la gente, hace que abandonen los valores, principios morales y espirituales. Eso pasó en Estados Unidos y hay un despertar, la gente está volviendo, cosa que aquí no sucede por igual, porque en el Perú es una situación muy distinta a las realidades de esos países. Por lo menos aquí existe formación con bases cristianas de generaciones de abuelos y padres, fundamentalmente, que les hace ser más transparentes, más conscientes de que existe desajuste de orden, sí, de crisis, sí, de caos, sí, que hay injusticia, sí, que hay corrupción, sí, también. Pero ¿qué es lo que reclaman? Piden mayor entendimiento, sobre todo aquellos que manejan las necesidades de todo, porque los jóvenes desean, tienen necesidades educativas y laborales. Por eso sus protestas son más prudentes, son de intenciones pacíficas, que quienes la malogran a propósito, esos grupos que se acoplan aprovechando las marchas. La generación de violencia son de los acoplamientos existentes. Ahora, ¿cuál es la sorpresa que vamos a encontrar nosotros a todo esto? La llamada generación Z. ¿Quiénes los apoyan? Son muchos las que aglomeran el conjunto de asociaciones, fundaciones y ONG que apoyan y promueven los programas y activismo juvenil, pero bajo el sentido igual de esquemas ideológicos que todos nosotros ya conocemos y aún estamos luchando por sacar y erradicar a todos los caviares del aparato del Estado y de las instituciones democráticas. Oh sorpresa, ¿qué fundación es la que permanentemente no se quiere ir y lucha hasta el último y ahora aprovecha también esto de la generación Z para poder meter sus narices con programas y financiamientos enfocados en activismo juvenil, en derechos humanos, en justicia de género, en participación cívica? Es la Open Society Foundation, la de George Soros. Sigue ahora con este disfraz haciendo financiamientos ilícitos, de una forma por decir, lícitas, con nuevas composiciones de fundaciones y asociaciones a nivel nacional.
esto está bien documentado. Muchas financiaciones están viniendo de ONG, de fundaciones internacionales. Por ejemplo, la Agency for Change es la generación Z para el cambio. Un cambio social. ¿Y quién busca el cambio social? Aquel que quiere destruir la identidad de la nación, la soberanía de la nación, la constitución de una nación y dividir a una población. Esto es lo que conecta a esos jóvenes activistas que ya sabemos cómo opera a través de IDL, a través de Gorriti, la Open Society Foundation. Ellos están invirtiendo decenas de millones de dólares, para aumentar el compromiso civil de mujeres y jóvenes. Incluyen la generación Z porque es, como dice, el disfraz del momento para poder ser utilizado, bajo el pretexto de que van a querer fortalecer la democracia y combatir tendencias autoritarias, es que están actuando en esa forma. Ahora, tenemos que hablar que a todos nos preocupa que exista igualdad en cuanto a la justicia social, justicia para todos. Y el liderazgo juvenil debe estar comprometido aquí en el país. Pero vamos a hablar desde el punto de vista de la teología política religiosa. Nosotros lo vamos a integrar a un discernimiento mayor para que los jóvenes no caigan en despropósitos, dejen de lado sus protagonismos y luchas de egos de unos contra otros. Por lo menos tengan la capacidad de poner un solo líder y no estar unos frente a otros, unos queriendo ser más reconocidos que los otros. Y así simplemente hacen el juego a toda esta élite internacional mundial. Por eso, desde un discernimiento mayor, nosotros percibimos que el objetivo de los financiamientos foráneos englobados es una corriente de maldad. Propicia imposición del pensamiento único a la fuerza. Nosotros, cuando hablamos por eso de combate espiritual, estamos deduciendo lo que ya está escrito y registrado en la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Juan 10:10? ¿Qué encontramos? La confrontación entre el demonio, el ladrón, el príncipe de la mentira, que ha venido a robar, a matar y a destruir, y no utiliza a estos ideólogos para eso. ¿Y contra quién? La confrontación es con el de Jesús, que ha venido para que tengan vida, para que tengan luz, para que tengan sabiduría, y para que tengan vida en abundancia, actuando en el bien, siguiendo su doctrina para construir, edificar y desarrollar vidas, sociedades y naciones. Ese es el combate espiritual. Eso es lo que tenemos nosotros que tenerlo bien en claro. Es la vida plena en abundancia de bienes espirituales y materiales. Es la que se vive, es la que se goza. ¿Para qué? Para desterrar todo tipo de violencia. Y ahí tenemos nosotros la guía del Espíritu Santo que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Un cristiano bien formado no entra ahí donde entran los violentos, los subversivos, los terroristas, los comunistas, los caviares. No entra ahí. Por eso los jóvenes tienen que brillar y distinguirse de esas generaciones de otras latitudes, porque tienen que afrontar con fe y con coraje todas estas vertientes de injusticia, de violencia que existe, de desigualdad y desesperanza. Pero para eso hay que formarse. Necesitamos nosotros una formación a todo esto. No podemos formarnos si no tenemos por lo menos un conocimiento básico del comportamiento, la conducta, la naturaleza humana, que tiene que vivir en rectitud, en justicia, en derecho, para no caer en esos enunciados que también se recogen en la Biblia, de una generación perversa. ¿Somos una generación perversa? La generación Z está incluido dentro de este enunciado bíblico. Es una generación perversa que vive desobedeciendo con incredulidad, con maldad moral, con rechazo a Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, la generación Z,
como también la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos y hijos de sus hijos, también cae en una generación perversa en algún sentido, en aquellos sentidos que creemos que la autosuficiencia, la intelectualidad superior, creemos que no necesitamos de ninguna guía divina y orientación para nuestras vidas. Y en ese caso volvemos a caer en el extremo de las libertades, en el libertinaje, en el liberalismo, para poder nosotros consolidar un estilo de vida propio que queremos que se expanda a través de otras generaciones. Eso va a pasar igual siempre, porque las generaciones siempre va a tener su lado de oscuridad, su lado de maldad. El robar, matar y destruir se va a dar mientras no encontremos nosotros corazones más dóciles, inteligencia más amplia y mayor obediencia a la sabiduría divina. Y por lo tanto, si la generación Z cae dentro de esta generación perversa, sí, tan igual que la de nuestros abuelos, padres, hijos, hijos de nuestros hijos que viven fuera del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la unión, de la solidaridad, del bien común también. Bueno, en síntesis, la generación Z es una etiqueta puesta en las fábricas de pensamientos, puesta por sociólogos, por psicólogos, por educadores, por marqueteros, que son parte integrante de las asociaciones y fundaciones y del think tank, que están alineados al pensamiento único de la superélite global. Lo que quiere es, en resumen, el control de la población, el control de los comportamientos, gustos y costumbres de las personas en general, hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Y hay un punto que no podemos dejar de lado. Y esto va para todos. Tenemos que ver una formación integral en los jóvenes. Lo que pasa en la naturaleza humana siempre existe ese bicho de la soberbia, de la vanidad, del buscar reconocimiento, del querer encontrar protagonismo en uno y disminuir al otro, mostrarse más que el otro, y eso causa división, enemistades, y se rompe y se quiebra la formación de verdaderos líderes justamente por falta de un conocimiento de su propio ser, de su propia psicología, su psique, de su conocimiento, de su inteligencia emocional, de su inteligencia espiritual. Entonces no puede haber una conciencia recta, un corazón puro, una intencionalidad de obrar en el bien. ¿Por qué? Porque no hay formación. Y esto compete ahora a los propios partidos que tienen que formar líderes integrales, no por un conocimiento intelectual o porque tiene mejor floro o porque ve desde el punto de vista de la razón una realidad de país. Pero eso es incompleto, pues. Es incompleto. Como también le compete a la iglesia formar jóvenes dentro de esta concepción, esta cosmovisión cristiana. ¿Para qué? Para formar líderes, líderes que construyan, que edifiquen, que sirvan para un desarrollo sostenible, sí, en valores, en principios, en religión, en moral. Ese es el desarrollo sostenible que debemos tener y no ese desarrollo sostenible falso, engañoso, que parece bonito, pero tiene una cuota de veneno mortal para destruir la mentalidad y la dignidad de las personas. Ahora, ¿tienen una necesidad los jóvenes? Sí, porque están preocupados ellos por su patria. Están preocupados por los valores y principios que necesitan en una educación con valores. Están preocupados porque hay una desatención de sus necesidades laborales, culturales, sociales. Y también son conscientes que tienen que rechazar ese acoplamiento de grupos colectivos subversivos, grupos violentos, hasta terroristas, que aquí en el país están de más
ellos sobran. Y si en otras latitudes, en otras realidades, esa generación Z ha sido incrédula, inactiva y pasiva, eso no es la nuestra. La generación Z, que es una etiqueta nada más, es un molde social. Pero nosotros, y con esto terminamos, un gobierno cristiano para el 2026 debe tener en cuenta esta cosmovisión. ¿Por qué? Porque debemos encontrar una comunicación y un pensamiento armónico entre todas las generaciones que actualmente conviven, abuelos, padres, hijos, hijos de sus hijos, y poniendo de relevancia la dignidad humana, más que las etiquetas mismas sociales o mundanas manejadas foráneamente, y que por el contrario, están siendo detectadas por las propias poblaciones que están saliendo a las calles. Se está incrementando el cristianismo en Inglaterra, en Francia, en Italia, en el propio Estados Unidos, donde sí ha sido detectado todo esto. Así que depende de aquellos que tengan la intención de mejorar a las personas, a los ciudadanos y también grupos sociales, líderes nacionales que tengan ese conocimiento de la cosmovisión importante. Quien no lo tiene, quien no conoce eso, va a ser más de lo mismo. Será fracaso tras fracaso eligiendo líderes, entre comillas, que apenas saben algunos aspectos de la realidad de nuestro país, olvidando historia, olvidando tradición, olvidando soberanía, olvidando su constitución y sobre todo la formación cristiana que por generaciones tenemos nosotros los peruanos. Será hasta la próxima.